Ya estamos de regreso, estamos platicando de la idea de legalizar tanto el consumo recreativo de la marihuana como también para propósitos medicinales el de la amapola. Yo nada más quería mencionar que ya existe hoy un mercado global a partir del cultivo de la amapola y el procesamiento de la amapola para usos médicos. Es decir, ya existe toda una estructura que lo permite, que ya funciona, que controla, según yo, Naciones Unidas. Es decir, no hay que inventar aquí gran cosa. No. Es nada más aplicar ese modelo al caso mexicano, solicitar las licencias relevantes, en fin, sin duda bajo una estricta regulación, pero ya existe ese modelo del cual se beneficia, por cierto, Estados Unidos. Entonces, aunque no quiera, ya aceptó ese modelo, por lo menos, opera ese modelo. Lo único que habría que hacer es incluir a México dentro de ese esquema, pidiendo las licencias necesarias. Por lo menos empezar por ahí, yo diría, ¿no? Ahora, la crisis de opiáceos en Estados Unidos tiene su origen en el sistema médico. Sí. Esto es algo bien importante que necesitamos entender. El que tú legalices la amapola para que se pueda usar terapéuticamente implica también el que prepares a los médicos para que no cometan los errores monumentales que están haciendo en Estados Unidos. A lo mejor los amigos del auditorio no lo saben, pero la mortalidad o mortandad por la crisis de opiáceos en Estados Unidos es del doble de la tasa de homicidios que referíamos hace ratito. Allá están muriendo 50 por cada 100,000 personas en todo el cinturón que va desde Virginia Occidental hasta Canadá. En esa zona hay una mortandad de 50 por cada 100,000. Nosotros acá estamos matando 25 por cada 100,000 en homicidios. Entonces, esta es una crisis de los dos lados. Sí, y tiene su origen en un lado en la producción ilegal y en el otro lado en el mal manejo terapéutico. Entonces, ahí está toda esta información que yo creo que sí es bien importante, como decía Jorge, que el nuevo gobierno la vaya juntando para que puedan plantearnos ideas pues, que tengan éxito desde el principio, ¿no? Sí, creo que es muy importante entender que todo el debate de la legalización se tiene que entender. Hay países que solamente producen, hay países que solamente consumen, hay países donde solamente es tráfico. En el caso de México es un país productor y de tráfico, pero que está en la frontera con el país donde más se consumen drogas. Entonces eso hace mucho más complejo. Yo jamás diría que imposible, claro que no lo hace imposible, yo creo que lo hace deseable y necesario, pero sí introduce una serie de complejidades que tal vez no tiene Afganistán en la producción legal de amapola. En Afganistán se dedica a producir mucha amapola legal y mucha amapola ilegal, un poquito más, ¿no? Bueno, el tema es que podría el enfoque humanitario de aliviar el dolor cotidiano que se registra en los hospitales públicos y privados de México, ser un enfoque más interesante, porque quizás no hace falta un gran proceso de legalización de la amapola, de los opioides, sino simplemente de una toma de nota de que esta escasez es inhumana, pudiéndola conseguir con relativa facilidad. ¿Sabes en dónde? En Estados Unidos. Estados Unidos tiene legalmente una dotación de opioides 3,000 veces mayor que la que necesita. Y Canadá todavía un poco arriba. Bueno, pues comprémosles un poco de eso que les sobra y démoslo como parte de la política de salud en los hospitales públicos a todo el que lo necesite. Hay dolores, repito, terminales, dolores que solo pueden ser aliviados, y lo son muy efectivamente por estos opiáceos. Entonces, que la sombra de la prohibición y el tabú de las drogas prohibidas te impida, como Estado, aliviar el dolor de tus conciudadanos, me parece un exceso de autocontención y autocensura. Totalmente. A ver, nada más para recordar, Francia, por ejemplo, es un país que produce amapola legalmente. Sí. Produce amapola legalmente porque tiene una larga tradición de producir amapola por muchas razones. Se da ahí, están en los cuadros. Son preciosas, la flor preciosa. La flor preciosa, Le Coquelicot. Es una flor absolutamente bellísima. Los campos de Coquelicot en Francia, bueno, está Renoir, está Degas, son muchos pintores, los impresionistas les encantaba porque se prestaba mucho al puntilleo, pues, bueno. Hoy lo producen legalmente. ¿Por qué México no? Va a haber un pleito si decidimos hacerlo unilateralmente. Hay que hacerlo. Si Uruguay pudo y dobló a Obama y Trump no ha reculado,
a una interpretación más flexible de las convenciones y del trabajo de la Junta de Viena. México puede hacer lo mismo. No va a ser perfecto porque si no es con el acuerdo de Viena vas a tener problemas de vender fuera de México, pero puedes vender en México porque tienes un mercado cautivo, el Seguro Social. Sin lugar a dudas. complicarte más la vida. Mercado cautivo y pésimamente mal abastecido. Pésimo. Sí, con el cuidado que decía Macario de no cometer los excesos, pero yo creo que eso ya es un detalle. Eso es una cosa que ya está, ¿no? Es decir, Claro. tu ilegalidad natural de los mexicanos, ahí está, esa no va a cambiar. Pero sin lugar a dudas, el reconocer que las drogas deben estar accesibles bajo regulación es preferible a que estén prohibidas. Entonces, en ese sentido ganamos. No va a resolver todo, pero es un paso indispensable para poder hacer lo demás. En eso yo estoy totalmente de acuerdo. Bueno, será interesante ver cómo evoluciona esto, si en efecto tiene o no tiene el apoyo no solamente del futuro presidente, sino de otros secretarios que tendrán que ver en el tema, como el de salud, como el de la defensa, como el de seguridad pública, etcétera. Será interesante ver cómo empiezan a dialogar entre ellos sobre este tema. Ojalá que Y evolucione. una mirada médica y humanitaria para el tema de la morfina y de los opioides. En este momento, en los hospitales de México, solo 5 de cada 100 gentes que tienen dolores intolerables tienen acceso al analgésico fuerte que se los quita. Sí. En este momento. Sí. Bueno, pues yo creo que un tema que seguirá adelante. Muchísimas gracias. Aquí termina el programa de hoy. A nombre de Leo Zuckerman, gracias por habernos acompañado y muy buenas noches.